peruano-alemana. Hoy hablaremos de una herramienta muy importante y poderosa, especialmente en la actual situación marcada por los fuertes vaivenes en el contexto de una pandemia. Como empresa, el Business Continuity Management, BCM, está definido como el conjunto de procedimientos que identifican los riesgos que podría impactar en la actividad continua de una organización. Este sistema de gestión evalúa riesgos y implementa estrategias que garantizan la seguridad, la continuidad operativa del negocio ante cualquier eventualidad. En la actual coyuntura de la pandemia, empresas transnacionales como Hertz, JCPenney o Aldo se han declarado en bancarrota. Se le suman otras aquí en la región como Avianca, Aeroméxico y Tiendas París. Si bien el confinamiento ha perjudicado la actividad comercial, los sistemas de continuidad de negocios evalúan este tipo de riesgos y otros tantos en los que una industria podría verse afectada. Resulta lógico entonces plantearse ciertas interrogantes. ¿Qué empresas hubieran podido sobrevivir este escenario si se hubiesen implementado este sistema de gestión? ¿Cuántas más se encontrarán preparadas para una problemática similar hacia el futuro? Este foro tiene como objetivo compartir dicha problemática y agendar una necesidad estratégica para toda organización sensible a estos riesgos. Para este foro, contamos con la presencia de dos expertos en sistemas de continuidad de negocios. En primer lugar, tengo el gusto y quiero agradecer también la participación del ingeniero Juan Carlos Seguro Pinzón. Juan Carlos tiene un MBA como especialista en gerencia de proyectos. Es ingeniero que cuenta con una experiencia profesional de 26 años en consultoría, auditoría de tecnologías, auditoría operativa de procesos, administración de riesgos de procesos y de negocios. También cuenta con múltiples certificaciones, entre los que quiero resaltar el Certified Business Continuity Planning, Certified Risk Management Professional, Cyber Security Manager ISO 27032 y entre otras relacionadas a sistemas de seguridad. Además, también es un gusto también dar la bienvenida y presentarles al doctor Alberto Alexander. Él tiene un PhD de la Universidad de Kansas, es licenciado en Administración de la Universidad de Lima y auditor líder y IRCA en sistemas de gestión de calidad, seguridad de la información y también continuidad de negocios. El doctor Alexander cuenta con varias publicaciones relacionadas al tema, entre las que quiero aquí resaltar diseño y gestión de un sistema de seguridad de información, Business Impact Analysis, Development of Business Continuity Strategy y Business Continuity Management Process, Amazon.com. El doctor Alexander es miembro del Business Continuity Institute y, bueno, agradecemos entonces su presencia acá, el tiempo también que nos están brindando en este foro. Y bueno, ahora quiero entregar la palabra a mi colega Patrick Hensche, gerente de innovación y tecnología de nuestra Cámara, para que siga moderando este foro. Muchas gracias. Ya, muchas gracias, Santi, por la introducción. Es un gusto tenerlos acá. Mi nombre es Jan-Patrick Hensche, como Antti ya bien lo dijo, y yo les voy a acompañar en esa mañana en ese foro virtual. Un poco para sepan cómo vamos a desarrollar el foro. Primero, cada expositor va a presentar sus conceptos sobre la continuidad de negocio. Luego vamos a contestar algunas preguntas más frecuentes que se han identificado y también vamos a contestar preguntas del auditorio. Para eso, por favor, utilicen el chat en la aplicación, en el Zoom. Abajo hay como una burbuja de texto donde pueden, así como lo conocen de otros programas, poner sus preguntas en el chat. Serán recopiladas y luego al final se contestan entre los dos expertos. Por un tema de seguridad, les pedimos identificarse con nombre y apellido en sus
en el Zoom. Veo que prácticamente todos los que veo ya están. Muchas gracias. Perfecto. Veo que ya cada vez eso funciona mejor. En caso que haya alguien que no podemos identificar, mis colegas van a dirigirse en chat privado para consultar quién está en la sala para saber quiénes tenemos acá. Para evitar interferencias y no sobrecargar la red, por favor, mantener el micrófono y la cámara apagados, los que no son los expositores y no hablan. Veo que todos que veo por el momento ya lo han hecho perfectamente. Ya, con esas palabras preliminares, creo que ya podemos empezar. Demos inicio al foro virtual de Business Continuity Management. Y ahora, por favor, al doctor Alberto Alexander le doy la palabra y por favor que haga su presentación de sus ideas, su concepto del Business Continuity Management. Doctor, por favor, the stage is yours. Muchas gracias, muy amable, muy amable. Voy a compartir con ustedes algunos conceptos sobre la continuidad del negocio y su relación con crisis, resiliencia, y al final veremos cuáles son los ingredientes importantes para que esto se implemente en una organización al margen de la capacitación pues, que se requiere. Términos y definiciones, vamos a ubicarnos rápidamente. Continuidad del negocio es la habilidad que tiene una organización para poder rápidamente reanudar operaciones y continuar entregando sus productos y servicios dentro de tiempos predeterminados. Esto está muy relacionado con crisis, situación anormal e inestable que amenaza los objetivos estratégicos organizacionales, reputación o viabilidad. El ISO 22316-2017 lo menciona como una habilidad de una organización de poder absorber y adaptarse en un ambiente pues cambiante. Entonces, continuidad del negocio muy relacionado con crisis y viabilidad, ¿no? Una organización es viable cuando puede sobrevivir pues en un ambiente en particular. Resiliencia organizacional, que es otro tema importantísimo. Está concebido que el sistema de continuidad del negocio ayuda a tener en la organización un sistema organizacional pues de resiliencia. Habilidad de una organización para anticiparse, prepararse, responder y adaptarse a cambios incrementales y disrupciones súbitas para poder sobrevivir y prosperar. Pero, ¿saben lo que ha sucedido? Ha sido quizás terquedad en las organizaciones, falta de visión. Jamás soñamos ni pensamos que la ciencia ficción se iba a hacer realidad, que es lo que está pasando ahorita a nivel mundial, la pandemia. Se paralizaron las empresas, se paralizaron los mercados, las industrias. ¿Y qué le pasaron a las organizaciones? ¿Pudimos visualizar algo, un escenario parecido? Pareciera que no, pareciera que no. Vamos a ver rápidamente algunas empresas que no fueron resilientes. Las empresas que no han podido perdurar en el tiempo conllevan pues una innumerable lista, ¿no? Acá les voy a poner solamente algunas. Algunas desaparecieron, otras todavía se mantienen, pero perdieron su sitial, pues. El caso de BlackBerry, Nokia y el caso pues de Kodak. Y hay otras pues obviamente que desaparecieron, especialmente en la industria aeronáutica, ¿no? Entonces, ¿qué les pasó a estas empresas? ¿Por qué no pudieron perdurar en el tiempo? Una serie de ingredientes. Definitivamente, un ingrediente fundamental que no te contaban pues con un sistema de continuidad del negocio, en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Resiliencia, a mí me gusta este concepto de resiliencia, organizational ability to bounce back, ¿no? La habilidad que tiene una organización de retornar a su situación básica inicial. Esto es lo que busca un sistema de continuidad del negocio, que la empresa la ayuda a tener pues resiliencia. Evolución, quiero rápidamente presentarles la evolución de los estándares, ¿no? En continuidad. Fíjense que el estándar actual vigente, desde lo más actual fue en tiempos modernos, digamos, en 1995, con el National Fire Association en Estados Unidos, hasta el actual, que es 2019. Este estándar ISO 22301 es el estándar que se utiliza
para implementar el sistema y certificarlo, y es auditable. Toda empresa, esto es importante, por lo menos una vez al año es penetrada por un desastre. Pues. Un desastre es un evento alterador que paraliza los procesos esenciales del negocio. Amenazas a la continuidad del negocio, latentes, una serie, en cualquier momento se ponen de manifiesto. Amenazas naturales, amenazas a instalaciones, amenazas humanas, amenazas tecnológicas, amenazas operacionales, amenazas sociales. Y ahí está la organización en el blanco. En cualquier momento estas amenazas se pueden poner de manifiesto. La pregunta es, ¿qué hemos hecho? ¿Estamos preparados? La organización tiene que estar preparada, pues tiene que haber identificado los distintos posibles escenarios, tener un sistema que rápidamente pueda reanudar operaciones. Las empresas, para poder operar, requieren de un equilibrio en el funcionamiento de la interdependencia entre sus distintos recursos, ¿no? Acá viene el concepto, pues, de que continuidad de negocio, es importante, engloba a DRP, a Disaster Recovery Planning, ¿no? Yo reanudando TI, no reanudo necesariamente a la organización. Entonces, este sistema de continuidad del negocio bajo el ISO 22301 sí nos da un enfoque, pues, global, ¿no? Paso para la implementación del modelo, aquí los tenemos. Empieza, pues, con el alcance y así sucesivamente. Acá sí nos vamos a detener rápidamente. Esta es la sección netamente técnica de la norma. Dado un alcance, acuérdense que esto es un sistema de gestión. Tiene objetivos de continuidad, etcétera, política, y dado un alcance, uno determina el alcance e implementa esta parte netamente técnica. Esto está en la sección 8 de la norma. Primero empieza con el Business Impact Analysis. Acá lo que se va a hacer es ver las consecuencias de los impactos operacionales en la empresa y ver entonces los impactos operacionales, los impactos financieros y determinar los procesos esenciales y los tiempos de recuperación, el famoso MTPD, RTO, WRT. Entonces acá sabemos con precisión cuáles son los procesos esenciales que me van a proteger esos productos o servicios que yo quiero continuar ofreciendo en el mercado. Luego hacemos una gestión del riesgo a los procesos esenciales e identificamos los escenarios de amenazas. A los escenarios de amenaza les identificamos sus estrategias de continuidad. O sea, no vamos a hacer lo que actualmente sucede en muchas de nuestras organizaciones ante la pandemia. Es como que nos miráramos a la cara y decimos, oye, ¿y ahora qué hacemos? No, con un plan de continuidad de negocio, esto lo hemos fríamente calculado. Tenemos las estrategias de continuidad. Luego tenemos un plan de reanudación de operaciones, conformamos los equipos, hay una estructura de respuesta y luego pues los ensayos. Esto tiene que estar constantemente ensayándose, tener un programa de ensayo, los tipos de ensayos, como los Boy Scouts, estar siempre listo. Y el mantenimiento del sistema. Esto es la parte técnica. Así funciona el plan de continuidad bajo la óptica 22301. Acá yo lo que he hecho es clasificar los requerimientos de la norma en globales y focales. Cuando uno lo va a implementar, empieza pues con las globales y luego va a las focales. Evaluación del riesgo, esta norma está basada en riesgos, hay que evaluar el riesgo, hacer un análisis y evaluación del riesgo para entonces identificar amenazas. Acá lo que les presento es una amenaza en esta organización. Se clasificaron de nivel 1 a nivel 5, acá tenemos la de nivel 5. O sea, se identifican amenazas para ver los posibles escenarios que pudiesen presentarse y estar preparados. Pues. Un escenario que nos olvidamos de pensar fue la pandemia, definitivamente. Muchas veces no se hizo. No se hizo. Factores clave de éxito para implantar el modelo. Incluir al sistema de gestión de continuidad de negocio en el plan estratégico de la empresa, darles importancia. El SGSN debe apoyar la visión de la empresa. Rol protagónico de la alta gerencia en el desarrollo, operación y mejora continua del SGSN. Esta es una obligación, responsabilidad estratégica, el plan de continuidad del negocio.
tiempo y recursos necesarios dedicados al cumplimiento con los requerimientos del estándar, presupuesto asignado al SGSN definitivamente, conseguir transferencia metodológica y tecnológica para implantar el estándar de la manera más eficiente y eficaz, y promover pues la participación de toda la organización y capacitación pues definitivamente. Y este otro punto es muy importante, pues desarrollar los reforzadores de conducta organizacionales. Acá nos basamos mucho en el condicionamiento operante, ¿no? Tenemos cuáles son los reforzadores de conducta que hacen que la gente en verdad se involucre en el plan de continuidad del negocio. Los KPIs, el sistema de recompensa tiene que estar apoyando el plan de continuidad. Pasos para la implementación del ISO en una organización, acá los tenemos. Y el punto final, retos y desafíos. Buscar al más alto nivel en la empresa una decisión democrática para implantar el modelo, pues. Y después luego viene la implementación dictatorial, esto es de manera pues figurada. La alta gerencia se involucra y la alta gerencia es la que da la guía y está constantemente inmiscuida, involucrada en la implantación y en el manejo del sistema. Participación con liderazgo protagónico de la alta gerencia, tener ensayos muy bien diseñados y que permitan replicar situaciones reales que pudiesen presentarse para que la organización esté preparada, no como en muchas empresas que he visto en mi actividad de asesor y de auditor de esta norma, que parecía que los ensayos no los hacemos una vez al año, no, esto tiene que ser constante. Y los ensayos a veces ya no están programados, son lo que se llaman no anunciados, se dan, porque los desastres no se anuncian, ojalá se pudieran anunciar. Y tener presupuesto asignado para el SGSN, como se dijo, cerciorarse que el SGSN es parte del plan estratégico de la empresa, complementar el SGSN en la empresa con el sistema de gestión de crisis, instaurar reforzadores de conducta organizacionales, como ya lo mencioné hace un rato, desarrollo de sistemas de adoctrinamiento constante sobre el SGSN y los roles y responsabilidades de cada individuo en la empresa, fomentar la mejora continua del SGSN y reorientar la cultura. Esto es muy importante, es reorientar la cultura organizacional para que apoye a la continuidad del negocio en el tiempo, ¿no? O sea, esto no es, ojalá fuera tan sencillo, implantamos el modelo y ya tenemos un sistema de continuidad, implantamos el modelo y entramos en un camino largo, recorrido, para que esto vaya permeando en la cultura organizacional y podamos decir de que si no se presenta, fíjense, si no se presenta un escenario identificado, la organización tiene la habilidad de rápidamente enfrentarse a ese escenario y poder reanudar operaciones en un tiempo pues predeterminado. Eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Estoy a sus órdenes. Ya, muchas gracias, doctor Alberto. Muy interesante. Entonces, vamos a seguir con la siguiente presentación del ingeniero Juan Carlos Segura. Por favor. Entonces, adelante con su presentación. Y no olviden que las preguntas las pueden mandar por el chat interno y luego las trabajamos después de las presentaciones. Bueno, muy buenos días a todos. Quiero saber si están viendo ya la presentación como tal. No, todavía no está. Permítame un segundito. Parece que tengo un problema aquí técnico, pero bueno. Si me dan un chancecito, ya. A ver. Ya, creo que ya debe estar saliendo. Sí, ahora solo falta el modo presentación. Ya. Muy bien. Quisiera complementar algo que acaba de decir Alberto relacionado a un tema de concienciación, digámoslo así, relacionado con el tema de gestión de continuidad de negocios, teniendo en cuenta que
muchas organizaciones definitivamente son más reactivas que proactivas y que dejan todo para esperar qué pasa y posterior al qué pasa, pues tomar acciones. Y él mencionaba algo muy particular respecto a la pandemia y frente al tema de COVID-19. Tengo una anécdota interesante que contarles. En un cliente del año anterior, en el cual hice una implementación de un Business Continuity Planning, dentro del modelo, dentro de la identificación de riesgos y factores de riesgo, incluíamos la pandemia. Y la gerente de tecnología nos comentaba que a ella no le parecía que la pandemia tuviese que estar incluida dentro del contexto de gestión de riesgos, dado que a ella le interesaba, era que sus sistemas de información y sus routers, toda su infraestructura tecnológica estuviese funcionando en pro de la prestación del servicio. Obviamente dependiendo de la naturaleza del servicio. La naturaleza del servicio en este caso era una empresa de envíos, o sea, es una empresa de mensajería instantánea, de mensajería de paquetes, de mensajería de papeles, etc. Y pues dentro de su condición, una de las alternativas era poder hacer seguimiento vía web a cada envío. Obviamente, después de un ransomware, de haber sufrido un ataque de este tipo, fue que ellos empezaban a pensar en el plan de continuidad de negocios, pero no incluyeron la pandemia. Entonces, sí estoy de acuerdo en que hay un tema de concienciación frente al tema de continuidad de negocios en las organizaciones y que lastimosamente nuestros empresarios o la gran mayoría de empresas, he tenido clientes en otros países como en República Dominicana, donde me han dado respuestas como los seguros cubren todo. No, yo tengo seguro para la infraestructura, entonces el seguro me va a cubrir, no me preocupo. Creo que es una posición, aparte de un poquito fuera de contexto, pues evidentemente muy orientada a ser reactivo y no proactivo. Pero yo quiero hablarles un poquito más del tema de resiliencia, y el tema de resiliencia, pues obviamente verlo más allá de la capacidad de superación, porque definitivamente pues de resiliencia hemos venido hablando, o se ha venido hablando mucho, y quizá uno de los íconos de la resiliencia es la famosa ave fénix, que supuestamente renace de sus cenizas. Pero miren que ha tenido tres instancias, la instancia psicológica, la instancia físico-química y la instancia tecnológica, y obviamente esto va a generar una serie de elementos adicionales a futuro bien interesantes. A nivel psicológico, la resiliencia, pues obviamente se orientó desde el punto de vista del ser humano, cómo puede superar cualquier situación adversa, siendo una situación adversa cualquier tipo de pérdida, por ejemplo, pérdida de una persona, pérdida de un ser querido, un duelo, bueno, etcétera, y cómo se supera, cómo se lleva se sobrepone a esa situación. Y hay personas que han trabajado muchísimo el tema, ahorita voy a referenciar algunas. Desde el punto de vista físico y químico, pues la propiedad de algunos materiales para que recuperen su forma original. Ese me gusta mucho porque obviamente tiene una posibilidad mucho más cercana a lo que buscamos desde el punto de vista empresarial o organizacional. A nivel de tecnología, pues la capacidad de que una organización pueda recuperarse ante un posible ataque deliberado o un incidente, particularmente un ciberataque o estar muy orientada a una deficiencia de sus infraestructuras de tecnología informática y que sin duda tengan la posibilidad de darle continuidad a la prestación de un servicio o a la prestación de sus servicios de tecnología a nivel interno en una organización. Y esto tiene bajo muchísimas reglas, evidentemente, para hacer un poquito de la definición, el término de resiliencia viene de resilio, que indica volver atrás, dar un salto, rebotar, como sucede con las gomas elásticas. Pero comentando un poquito de historia, Michael Ruther en 1972 lo acuñó para las ciencias sociales. Emmy Warner en 1995 lo utilizó como un concepto psicológico. Emily Hunter en 1999 atribuyó el concepto de resiliencia óptima, también orientándolo mucho al tema psicológico y psiquiátrico. Y Boris Cyrulnik, la capacidad de salir adelante y de resistir en los momentos de adversidad. Esto desde la perspectiva del ser humano. Pero hemos tenido personajes resilientes. Este señor Mark Inglis perdió sus piernas
Perdió sus piernas de la rodilla para abajo porque se le congelaron durante un accidente subiendo uno de los montes en los cuales él practicaba alpinismo. No tengo que presentar al señor Nelson Mandela ni al señor Stephen Hawking, que evidentemente son personajes resilientes, particularmente Mandela, presidente de Sudáfrica, y Stephen Hawking, que a pesar de su enfermedad logró desarrollar cualquier cantidad de estudios y orientados mucho al tema del Big Bang y todos esos temas y asuntos que ustedes ya conocen. Hay otras personas que de pronto son un poquito menos famosas. Bueno, Malala sí es muy famosa, además porque ha escrito bastantes libros, ha participado en varios temas, y el recuperarse de un atentado del cual fue objeto la llevó a ser considerada premio Nobel también. La señora Nuria de Sanz, que ustedes la ven aquí muy guapa, pero resulta que esta señora es invidente y ella es presentadora de noticias en un canal español. El señor Tony Meléndez, que no tiene brazos y que a través de sus pies toca música en guitarra de una forma impresionante. Pero también tenemos ejemplos como la posguerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania y Japón hoy día son consideradas quizá unas de las economías más poderosas y fuertes del mundo. Es más, Alemania, particularmente en Europa, tiene una posición privilegiada frente a muchas de las consideraciones y decisiones que se toman a nivel europeo. Y pues Japón, sobra decirlo, ha tenido unos niveles de resiliencia impresionantes, no solamente después de los bombardeos de Nagasaki y Hiroshima, sino incluso en la era moderna después del tsunami. Nada. De acá se viene fuerte con el tema indicadores. Después del tema del tsunami que presentó hace algunos años, en el cual hubo una explosión de su planta nuclear. En todo caso, ellos han tenido procesos resilientes bien interesantes que han permitido darle continuidad a ciertos procesos, incluso en culturas tan fuertes como estas. Hemos visto amenazas externas como el terrorismo, no solamente el tema de las Torres Gemelas, sino el 11 de marzo en España y otras más en Londres, donde definitivamente pues esto ha marcado un hito de un antes y un después de la continuidad de negocios. Sin lugar a dudas, los temas que surgieron después del 11 de septiembre del 2001 privilegiaron un poco que los sistemas de gestión de continuidad de negocios que mencionaba Alberto hace un rato tuviesen una orientación a la protección del ser humano. Probablemente antes se pensaba en los planes de continuidad o de contingencia en tratar de recuperar la data, en tratar de proteger los activos fijos, en proteger la infraestructura. No se le estaba dando tanta importancia, no estoy diciendo que no se le diera, sino que no se le daba la prioridad al ser humano. Y después de ver que las personas se lanzaban desde un piso 80, 90, que no tenían la posibilidad incluso de poder llegar y evacuar estas torres, en un momento dado se pensó que tenía que ser prioritario 1A, la protección del ser humano por encima de cualquier otro activo de una organización. Y posteriormente, pues, así como de los temas resilientes que mencionaba, que no se recuperaron nunca, como Blockbuster, etcétera, yo les muestro algunos casos. Por ejemplo, el JP Morgan estaba ubicado a 3 manzanas del World Trade Center y pues de forma resiliente pudo recuperar sus procesos. El 17 de septiembre tenía 100 puestos activos y el 3 de octubre 300 puestos activos, ya haciendo unas acciones, tomando unas acciones y proyectando para mejorar su capacidad de resiliencia y tener otras focalizaciones diferentes en los temas relacionados con planes de continuidad. Tenemos el American Stock Exchange como corredor de bolsa, que reinició operaciones también el 17 de septiembre. En este caso, acuérdense que hubo 6 días cerrado la bolsa de Nueva York, del 11 al 17. Y el 1 de octubre pues tenían funcionamiento su propio edificio en el World Trade Center y en menos de 13 días ya estaban operando en su sede. Tenemos la Cámara de Comercio de Nueva York, que tenía a medianoche del mismo 11 de septiembre la sede alterna se encontraba en total operación, una capacidad de resiliencia bastante interesante. Pero con todo y eso, que pagaban $300,000 al año por un piso de respaldo, su proyección los llevó a invertir en $1 millón al año, lo que significó
una aplicación de concienciación y de orientación a resiliencia muy interesante. AIG, compañía aseguradora, reabrió sus operaciones el 17 de septiembre, pero el mismo 11 de septiembre logró trasladar a todo el personal de tecnología informática de 500 personas a otra sede y activar centros de respaldo en otros sitios cercanos a Nueva York. Y aparte de eso, pues tener en sitios externos geográficamente distanciados de Nueva York, como Londres y Tokio. Y sus proyecciones siempre fueron orientar el tema del trabajo desde casa, del teletrabajo, mediante equipos portátiles y aplicaciones web. Ojo, les estoy hablando de hace 20 años. TradeWeb. TradeWeb es una plataforma de manejo de valores en línea. Creó conexión a 13 agencias de los Estados Unidos, lo cual le demoró un mes. Ellos tuvieron un lento reingreso, reorientación de sus operaciones, pero evidentemente tuvieron que proyectar la utilización de VPNs, de redes virtuales, para poder tener acceso mucho más rápido y no demorarse tanto tiempo. Esos son ejemplos, pero ejemplos asociados a la recuperación post un ataque terrorista. Pero tenemos amenazas como los huracanes, donde Katrina prácticamente inundó a New Orleans y después de 15 años que fue este huracán, todavía hay rezagos en New Orleans en procesos de recuperación. Obviamente en el 2006 ellos ya pudieron empezar todo el proceso de recuperación de la parte de negocios, convenciones, turismo. New Orleans es una ciudad muy turística que tiene carnavales y todo eso, y ha podido empezar a desarrollar eso, pero las empresas como tal no tuvieron tanta suerte y se demoraron un poquito más. Hoy día hay rezagos, pero 10 años después de que sucedió esto en el 2015, todavía había problemas desde el punto de vista burocrático y político, en donde no habían podido desarrollar una recuperación al 100% como hubieran querido. Y pues este huracán María, que arrasó Puerto Rico hace 3 años, definitivamente dejó en entrever que por más de que se recibiera ayudas por parte de los gobiernos de Estados Unidos, sí existían o van a existir siempre rezagos en la posibilidad de recuperar como se tiene que recuperar un país en este caso. Tenemos amenazas externas como el tsunami de Japón que yo les mencionaba hace un ratico, donde la planta nuclear explotó y generó un poco de radiación, y evidentemente esto generó incluso que algunas de las personas responsables ofrecieran su vida, estoy hablando de su tradicional cultura, en aras de pues tratar de subsanar un poco la culpa respecto al tema. Los terremotos en México y en Chile, los pongo de ejemplo. México, pues ustedes saben que es un país que es extremadamente resiliente. Es uno de los ejemplos en Latinoamérica que más me gusta traer cuando hablo de continuidad de negocios, porque definitivamente ellos saben del tema. Les ha tocado vivir terremotos como el del año 85 y fueron tan resilientes que lograron en un año hacer un mundial de fútbol. Es decir, en el 85, prácticamente en septiembre del 85 se cayó medio país, media ciudad, y al año estaban haciendo un mundial de fútbol, a los 9 meses. O sea, unos tipos con una mentalidad impresionante. Adicional a ello, hace 2 años que tuvieron el otro sismo, reforzaron muchísimo todos los aspectos relacionados con sus simulacros. Estuve en enero de este año en la Ciudad de México y me tocó participar en un simulacro y realmente ellos los toman muy, muy en serio, como debe ser, porque digamos que parte del ser resiliente y de que una organización sea resiliente está en la posibilidad de la disciplina que exista sobre todos estos tipos de cosas. Cuando en nuestros países, no sé si cómo sea, pero aquí en Colombia, por ejemplo, cuando hay necesidad de hacer simulacros, muchas empresas lo toman muy en serio, como hay otras empresas y personas que consideran que no es al lugar porque estoy perdiendo tiempo, estoy perdiendo posibilidad de ventas, etcétera, etcétera. Es un tema de disciplina y de cultura que hay que empezar a fomentar y que hay que empezar a desarrollar con mayor énfasis. Bueno, y pandemias, pues ni hablemos. Evidentemente la pandemia ha generado más o menos que el 95% de las empresas disminuyan a nivel mundial, disminuyan sus ingresos. Y muchas empresas también han tenido que cerrar sus puertas. Otras no han tenido la suerte de recuperarse. Y quizá lo único bueno que ha dejado la pandemia es la capacidad de reacción frente a la transformación digital.
Es decir, lo que se iba a demorar de pronto 5 años en transformación digital, en implementar una serie de factores para que todo fuese más orientado a la utilización del Internet de las cosas y todo esto, definitivamente a raíz de la pandemia, pues se aceleró y se aceleró en altísimo porcentaje. Y obviamente estamos expuestos a amenazas cibernéticas como el ransomware, de los cuales las organizaciones tienen que ser resilientes y para ello los sistemas de continuidad definitivamente son fundamentales. Sin embargo, pues uno encuentra en este ejemplo que les voy a poner, en donde hubo una ciudad completa, que es Baltimore, Maryland, en Estados Unidos, que fue secuestrada por hackers y que dejó todo el sistema desde el 7 de mayo del 2019, dejó todos los sistemas de información propios de la ciudad, fueron secuestradas la información y a raíz de eso no había posibilidad de sacar ningún tipo de documento, no podía pagarse un impuesto, no podía pagarse una multa de tránsito, absolutamente nada porque todo estaba secuestrado en ese momento. ¿Qué significó? Que el rescate implicaba 100.000 euros para que liberaran la información, pero obviamente la idea no es pagar ese tipo de situaciones. Pues obviamente esto genera una pérdida de 18 millones de dólares en daños, perdón, lo cual pues evidentemente tiene o tuvo en jaque a esta ciudad. En Florida, estas sí pagaron, a diferencia de Baltimore. En 2 ciudades en Florida sí pagaron a los hackers el 3 de julio del 2019, pagaron más o menos $573.300 por solucionar el tema y evidentemente pues ya se imaginarán lo que pasó, nunca liberaron la información. ¿Esto a qué corresponde? El ransomware. El ransomware, pues al ser un ataque que secuestra los datos, la importancia que dentro de los procesos tanto de seguridad de la información como de continuidad de negocio existan planes de recuperación, mejor, sistemas de gestión para obtener copias de respaldo lo suficientemente robustas en las organizaciones y probar que efectivamente esas copias iban a funcionar o que esos accesos remotos a otros sitios donde yo coloque la data que es más crítica, que yo tenga la posibilidad de recuperarlo y si hay alguna pérdida, que la pérdida sea mínima. En eso sí tenemos que ser muy conscientes. Las entidades a veces, todas toman backups, estoy casi segura que todas toman copias de respaldo, pero ¿cuántas de ellas prueban que efectivamente funcionan esas copias de respaldo, que efectivamente está quedando la información que tiene que quedar? Una organización resiliente evidentemente opera a toda velocidad, el costo no puede ser, de no ser resiliente puede ser grave y posiblemente fatal, y la resiliencia debe diseñarse deliberadamente. Algo que me parece importante, un sistema de gestión de continuidad de negocios es como una camisa cuando uno la compra, le queda bien a uno, pero no necesariamente le queda bien a todo el mundo. Entonces, cuando uno implementa un sistema de gestión, lo tiene que implementar muy alineado al contexto de la organización y muy alineado como a la talla y a la medida de la empresa que lo está pidiendo. No todas, por ser entidades financieras, es el mismo sistema de gestión de continuidad de negocio, no, va a tener diferencias, va a tener particularidades. Y eso, pues, obviamente tiene que tener una orientación también cuando se hable de resiliencia. Esto es importante, que la resiliencia no es solo robustez, no es solo fiabilidad, no es solo ser antifrágil, no solamente es creer o tener confianza, sino que hay otros elementos como un aprendizaje continuo, la ética empresarial, que debe ser fundamental dentro de todo el contexto, y el propósito diferente al lucro. Es decir, las organizaciones están hechas para ganar plata, la mayoría, pero en la parte de resiliencia sí tengo que tener un propósito diferente al lucro. Debo tener un propósito diferente a obtener solamente ganancias y tratar de orientar esto, por ejemplo, a una responsabilidad ambiental, a una responsabilidad social, a una responsabilidad que permita el aseguramiento de las organizaciones desde esta perspectiva. Evidentemente, si yo tengo un aprendizaje, una ética y un propósito diferente al lucro, esto yo lo puedo llamar o denominar una organización resiliente. ¿Basado en qué? Basado en muchos aspectos de gobierno corporativo, como cuáles: salud y bienestar de los trabajadores, el aprendizaje continuo de las gentes, tener la capacidad de la cadena de abastecimiento funcionando, que el cliente sea lo primero y esencial, que haya inversión, que haya ingresos, que haya rentabilidad, que tenga una adecuada gestión de riesgos, que esto, insisto, es fundamental,
que obviamente tenga en cuenta todos los aspectos de gobierno, regulaciones y normativas, todos los temas de tecnología y seguridad de la información y todos los aspectos relacionados con todo el entorno organizacional desde la perspectiva integral. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Vamos precisamente a que las organizaciones tienen que buscar una resiliencia organizacional basada en una transformación digital. Yo creo que eso lo logramos en esta etapa. Quizás es lo único positivo, una de las cosas muy positivas que hemos podido obtener durante todo este proceso. Al final quiero mostrarles esto, ya por el tiempo. Estos son, digamos, las cuatro capas que debería tener, gracias a Gartner por esto, las cuatro capas que debería tener una organización resiliente. La primera, la más interna, la disciplina gerencial. La segunda, una gestión de un programa resiliente. Tercera capa, gestión de riesgos, fundamental. O sea, la gestión de riesgos va a ser la columna vertebral de la gestión organizacional presente y futura. Y obviamente todo enmarcado dentro de un modelo de gobierno corporativo. Creo que el tema resiliencia todavía nos falta mucho por desarrollarlo. Evidentemente vamos a tener que buscar muchas más herramientas. Hay metodologías, hay esta metodología que conlleva 5 elementos que son fundamentales y que sin duda van a ayudar a comprender y a desarrollar muchísimo mejor este concepto a futuro. O sea, todas las organizaciones después de esta pandemia deberían tener la posibilidad de pensar en cuál va a ser su modelo resiliente en los siguientes años. Muchísimas gracias por su atención y pues estaremos entonces prestos a cualquier duda, pregunta y colaboración de nuestra parte. Un abrazo a todos. Ya, muchas gracias, Juan Carlos. Muy interesante. Ya también veo varias preguntas en el chat y entonces propongo que ya vayamos al panel, digamos, de las preguntas con los dos expertos. Me gustaría quizás antes de entrar en las demás preguntas, que me podrían explicar o quizás enfocar cuál es la importancia de la gestión de riesgos en la continuidad de negocio. No sé quién quiere empezar. Empiezo yo, ¿no? La gestión del riesgo yo lo considero pues la columna vertebral de la gestión de continuidad. Fíjense, cuando presenté la lámina, la parte técnica de un plan, de un sistema de continuidad de negocio, hablamos de una vez que se hace el Business Impact Analysis, se identifican los procesos esenciales, hay que hacer una gestión del riesgo para identificar los escenarios de amenazas. La gestión del riesgo es una función pues constante en la organización, estar buscando esos obstáculos, esas incertidumbres que pudieran estar afectando el logro de los objetivos, permite pues constantemente enriquecer nuestro programa y reenrumbarlo si es que no está en el camino correcto. O sea, en resumen, la gestión del riesgo pues es fundamental, es muy importante, muy importante. Yo considero que la gestión de riesgo tiene una importancia tan relevante en todo este proceso que si ustedes se fijan no solamente en el sistema de gestión de continuidad de negocio se incluye como una alternativa y como un elemento fundamental en la implementación, sino a nivel general. Es decir, si ustedes miran ahora, todos los sistemas de gestión están basados en riesgos. Incluso la norma ISO 19011 de auditoría ya trabaja el tema basado en riesgos. Es tan importante el tema que definitivamente todo, absolutamente todo, tiene una connotación de la identificación de los riesgos y oportunidades. Y también le enseña un poco a dejar la sensación de que el riesgo necesariamente es negativo. Hay riesgos que son positivos. Hay cosas que generan valor y que obviamente están basadas en un análisis de riesgo. Yo digo que ISO 31000 es una norma muy interesante dentro de todo el modelo y dentro de la referenciación de las normas ISO, y que las organizaciones sin duda todas deberían tener un sistema de gestión de riesgos, unos niveles de probabilidad, niveles de impacto, criterios de evaluación muy generales para poderlos después aplicar en cada uno de sus sistemas de gestión organizacional. Yo creo complementando lo que estás diciendo, Juan Carlos, yo creo que
La gestión del riesgo, está bien que la gestión del riesgo apoye, esto es bien importante, que la gestión del riesgo apoya a los sistemas de gestión, parece positivo, pero la gestión del riesgo hay que ver lo que se llama el Enterprise Risk Management, el ERM, gestión empresarial del riesgo, que es la tendencia actual de vanguardia, ¿no? Que la gestión del riesgo permita identificar los distintos obstáculos, fíjense, los distintos obstáculos en las variadas áreas funcionales y niveles jerárquicos, de cuáles son esos obstáculos que pueden impedir que la estrategia corporativa se implemente. O sea, que tiene una función pues netamente estratégica el riesgo actualmente en las organizaciones. Y eso es lo que debiéramos de hacer, pues llevar el riesgo al nivel estratégico y estar identificando esos obstáculos que son riesgos, y para rápidamente pues estarlos mitigando, tanto a nivel genérico como a nivel funcional. O sea, el riesgo es fundamental, fundamental. Es Pero tan visto de la importante que perspectiva pues estratégica, ¿no? es tan Sí, importante que dentro de la organización, dentro de la estructura organizacional, dentro del organigrama, debe ser un área, debe ser una instancia que le hable al oído a la alta dirección, que le hable al oído al gerente general o al presidente, al CEO de una compañía, porque es fundamental el tema. Dale, Patrick. Ok, ya, para poder contestar todas las preguntas, tengo acá una duda. Hablamos de alta gerencia, eso suena a empresas muy grandes. ¿Solo es para empresas muy grandes? ¿Es que la continuidad de negocio? Sí. Yo creo que la continuidad del negocio es a todo nivel, incluso a nivel personal, ¿no? ¿Cómo me preparo para continuar viviendo y poder prosperar? Cuando hablamos de alta gerencia, es ese nivel pues que planifica y coordina las actividades en una organización. El plan de continuidad del negocio debe estar debe estar implementado en los distintos tipos de organizaciones, pues definitivamente. Todos estamos sujetos a desastres, todos estamos sujetos en cualquier momento se presente un evento no esperado, lo que se llama la gestión de lo inesperado, ¿no? The unexpected. Un poco como la mochila de emergencia que tenemos en casa. Claro, exacto, claro que sí. Muy bien. ¿Y cuál es la siguiente fase en relación a la resiliencia en esta aplicabilidad de continuidad de negocio? Quizás Juan Carlos creo que quiere empezar. Sí, bueno, a nivel de la definición resiliente, yo creo que como lo mencionábamos hace un ratico, lo más importante es romper paradigmas como que yo soy robusto y a mí no me pasa nada, dejar de ser confiable, dejar de pensar que que los niveles de confianza son brutales, sino también empezar a pensar en aspectos que tengan diferencia y que me lleven a cosas como el liderazgo, la cultura, la gente, los procesos y la infraestructura. Esos 5 elementos tienen que estar interrelacionados para crear verdaderamente una organización resiliente. Es decir, tiene que haber una persona que esté al frente del barco, tiene que haber una cultura organizacional, o sea, la gente tiene que respirar aspectos de este estilo, o sea, dejar de pensar, dejar de ser confiables, sino que también son susceptibles de que algún riesgo se materialice y afecte la normal operación. Pensar en la gente es fundamental, yo creo que es lo principal, y por eso muchas organizaciones y muchos gobiernos durante esta pandemia han pensado incluso en la posibilidad de que las empresas eviten despedir gente, eviten despedir personas y pues traten de buscar algún tipo de equilibrio en donde no sean tan afectadas los temas relacionados con el manejo financiero y económico de una organización y lo que le corresponde a cada uno de sus empleados. Obviamente hay excepciones, y obviamente hay situaciones que tendrán que probablemente llegar a instancias en las cuales definitivamente pues, va a tocar tomar decisiones que no van a gustar. También hay temas de los procesos y evidentemente empezar a que los procesos tomen de lado o tomen conciencia de que si yo puedo trabajar desde un sitio remoto, evidentemente estoy cambiando un poco mi forma de pensar. Yo conocí clientes míos en este momento. Tenía un cliente a principios de este año que me decía, cuando yo le hablaba de la política de teletrabajo, me decía, no, a mí me interesa que todos mis empleados estén sentados aquí al frente en Meet, que yo los pueda observar, que yo los pueda monitorear.
y después de la pandemia tuvo que cambiar el chip definitivamente porque le tocó enfrentar el sostenimiento de sus procesos a través de modelos de teletrabajo y de transformación digital. Y por ende la infraestructura. Ustedes pónganse a pensar lo que hace el tema de infraestructura. El tema de infraestructura tecnológica se incrementa, el tema de la necesidad de canales se incrementa, el tema de la necesidad de posibilidades de acceso a temas de telecomunicaciones se incrementa, pero también se incrementan los ataques, se incrementan los ciberatacantes, se incrementan los hackers no éticos. Entonces, todo esto tiene que llevar dentro de una burbuja la posibilidad de que estos 5 elementos interactúen para definir adecuadamente una organización resiliente. Yo creo que esto va a generar muchas acciones a futuro que sin duda van a beneficiar desde el punto costo-beneficio. Y una última, desde el punto de vista social. Probablemente nuestras ciudades capitales, hablo particularmente de Bogotá, México, Nueva York, que son ciudades, de Sao Paulo, que son ciudades donde el tráfico es impresionantemente terrible, es brutal. Bogotá es una ciudad terrible para transitar en tránsito. Y desde que la posibilidad del trabajo remoto de mucha gente ha disminuido incluso los trancones, el tráfico, la densidad del tráfico, y eso desde el punto de vista social también tiene una ventaja, porque evidentemente representa una posibilidad de cambiar un poco la necesidad de estar todos los días yendo a un sitio fijo a trabajar. Yo creo que también complementando lo que acaba de decir Juan Carlos, la resiliencia pareciera que ahora se ha puesto de moda, pues ahora hablamos de resiliencia, la pandemia, ciberseguridad, pero nos olvidamos un poco de la historia. Para entender la resiliencia tenemos que entender esas empresas que han perdurado en el tiempo. Por ejemplo, esas empresas que actualmente existen y que fueron fundadas, por ejemplo, Citicorp. Citicorp fue fundada en 1812. Tenemos el caso de Procter & Gamble, 1837. Acá tengo una lista. Philip Morris, 1847. American Express, 1850. Johnson & Johnson, 1886. Y así va la lista, ¿no? Son empresas, fíjense, muchas de estas que vivieron la Guerra Civil Americana. Y ahí están. Vivieron todos los problemas de la Primera Guerra Mundial. Y ahí siguen viviendo. Han tenido toda la depresión de los años 29 y continuaron existiendo. Los problemas de la guerra, de la Segunda Guerra, la posguerra, y ahí siguen existiendo. ¿Qué hacían estas empresas? Desarrollaron sistemas flexibles, sus valores, proteger lo que se llama proteger su núcleo, valores centrales y fomentar el progreso y el cambio. O sea, la cosa es compleja, esto no es tan sencillo, ¿no? Rápidamente les explico el caso de General Motors. Saben que todas las plantas de General Motors en el mundo se manejan bajo el mismo patrón. Es el concepto de flexibilidad en las operaciones. Todas las plantas en un fin de semana, ojo, en un fin de semana el layout de la planta se puede cambiar. Se puede reconfigurar ante posibles cambios. O sea, esa es la flexibilidad que se requiere hoy en las organizaciones, tanto en las manufactureras como en las de servicios, los valores centrales, fomentar el progreso. La cosa es compleja, pues, la cosa es compleja, para perdurar en el tiempo, ¿no? Eso es. Bueno, entonces, si vemos esas empresas que sí han sido resilientes, y es un poco en la situación que estamos ahora, ¿y por qué no se consideró una pandemia como riesgo para las empresas? ¿Y qué hubiera cambiado si las empresas lo hubieran considerado? ¿En qué situación estaríamos ahora? ¿No? Ahora todos dicen, ¿por qué no lo hemos visto? Pero como ya lo mencionó doctor Alberto, que algunos dicen, eso es la teoría, ¿no? O sea, pero un poco poniéndonos, ¿por qué no queríamos aceptar ese riesgo? Porque yo creo que arrogancia, mucho de las empresas también, arrogancia, las pandemias no se van a presentar. Por ejemplo, fíjese lo que está sucediendo hoy en día. Ante la pandemia, ante el tener el distanciamiento social, el ya no trabajar en la empresa, trabajamos de manera remota, el teletrabajo, y con ensayo y error lo hemos tenido que hacer porque nunca hemos practicado operar bajo un sistema VPN, tan sencillo como eso.
se presentó el desastre para ahí empezar a ser creativos, ¿qué hacemos? Yo creo que ha sido dejadez de las organizaciones el pensar de que esas cosas no se presentan, y por otro lado, que es muy importante, también hay que entender que esta pandemia ha paralizado los mercados, ¿no? Ha paralizado los mercados, ha paralizado a empresas. La situación es bien compleja, pues. Continuidad del negocio yo creo que sí nos va a ayudar definitivamente a poder reanudar operaciones, tener resiliencia en la organización, pero lo que estamos viviendo actualmente es un cataclismo, diría yo. Ya no es un desastre, es un cataclismo. La cosa es muy seria, muy seria. Yo creo que efectivamente, de pronto un poco de desconocimiento, la no inclusión de las pandemias como factor de riesgo en todos estos asuntos. También de pronto lo que dice Alberto, no me interesa incluirlo y simplemente no me toca. Hay algunas empresas que dicen, como yo no soy banco, pues no me interesa. Cosas de ese estilo, o sea, respuestas absurdas algunas, unas fuera de lugar. Otras de pronto tratando de ser un poco más consecuentes. Sin embargo, yo creo que hubiese sido tan grande, o es tan grande lo que está sucediendo, tan complejo, de ese nivel de cataclismo, como dice Alberto, que sin duda, incluso habiendo incluido dentro del análisis de riesgo la pandemia, probablemente no todo el mundo hubiera tenido la posibilidad de tener la posibilidad de asegurar la continuidad de sus servicios o de su operación de una forma mucho más calmada y tranquila de lo que hoy día se está dando. Hoy día se dio de una forma muy acelerada, sin duda, casi que obligatoria, casi que, como dijo Alberto, ensayo y error, pero definitivamente hay una situación importante. Aquellas empresas que tenían un plan de continuidad de negocios o que tenían un plan de recuperación ante desastres pudieron reaccionar, pero aquellas que no tenían absolutamente nada, ni sistema de gestión de riesgo, ni de seguridad de la información, ni de continuidad, ni nada, ellos sí tuvieron que enfrentarse a una situación que les afectó sin duda y no tener una posibilidad de reaccionar, sino definir solamente un plan de choque. Eso, pues evidentemente le da peso a la necesidad y le da peso a la importancia que tiene un sistema de gestión de continuidad de negocio. O sea, es mejor tenerlo que no tenerlo. Es mejor tenerlo aún con sus posibles limitaciones en la identificación de riesgo, en la aplicación de las estrategias de recuperación, en los tiempos de recuperación objetivo. Ahí está planteado. Hay estrategias, hay formas de recuperar, pero no tener nada, eso es peor. Es decir, no contar con por lo menos un lazo de dónde agarrarme para poder saltar al otro lado es muy complejo. Y yo creería que ahí es donde tenemos que empezar a romper el paradigma. Es fundamental. Yeah. Y si vemos un poco, ok, la pandemia, muchos o casi todos no la hemos visto venir. ¿Cuáles otros riesgos potenciales ven en el corto plazo que quizás ahora con lo vivido deberíamos tener conciencia de tener un plan de continuidad? Bueno, yo creo que sin duda todo el hecho de la transformación digital va a desprender la necesidad de tener unos niveles de ciberresiliencia a todo tope. Es decir, tener la capacidad de recuperación por la cantidad de ataques indiscriminados de tipo cibernético que se van a presentar, temas de ingeniería social que se van a presentar, se van a multiplicar. O sea, sobre esa instancia yo creo que hay que empezar a trabajar mucho. Sobre el tema de las infraestructuras de tecnología hay que empezar a trabajar mucho. El tema de la utilización de aspectos o de elementos como la nube para salvaguarda de información por la cantidad de información que ahora se va a procesar muchísimo más que antes o con mayor, digamos, con mayor dinamismo. Y recuerden, el tema de la seguridad de la nube, como dijo un amigo español, es tan seguro como recoger o no los papeles que uno imprime. Es decir, si uno manda a imprimir y no recoge lo que va a la impresora, pues evidentemente está exponiendo la información. Lo mismo puede pasar con la nube. La nube es tan segura como yo quiera. Y de ahí en adelante, pues van a haber muchísimos elementos sobre los cuales hay que empezar a trabajar sobre riesgos que definitivamente van a tratar de orientar mucho
los posibles daños que puedan existir en la infraestructura tecnológica. Perfecto. Mencionaron la norma ISO 22301 y ahí vienen dos preguntas. Uno, ¿qué tipo de capacitaciones existen o debería hacer? Y el otro, ¿eso se puede certificar? O sea, ¿hay certificaciones según la ISO 22301? Claro, desde el año 2012 que salió la primera norma ISO 22301, es certificable, ¿no? Como cuando yo hice mi presentación hoy, puse la evolución de los estándares, la norma actual certificable es el ISO 22301 en la versión 2019. Se puede certificar, es auditable. Capacitas para implementarlo, se requiere pues participación activa de la alta gerencia y que el personal se capacite. Yo siempre recomiendo a mis clientes empezar con el análisis e interpretación de la norma del ISO 22301, otros programas, por ejemplo, cómo se documenta el ISO 22301, programas, hay una infinidad pues de capacitaciones y esto se puede confeccionar de acuerdo a las necesidades particulares de la empresa, podría ser implementador líder, formación en auditores internos, están los programas de formación de auditor líder en ISO 22301. La capacitación es fundamental. La capacitación es fundamental, pues, en este modelo, ¿no? Para que la empresa tenga, veámoslo así, para que la empresa genere la capacidad interna para que de manera independiente pueda manejar su modelo. Esa transferencia es a través de la capacitación. Así es. Esa es mi opinión, ¿no? Y de ahí tengo acá una pregunta. ¿Puede nombrar un ejemplo de una empresa o de empresas que explícitamente hayan considerado la pandemia dentro de su plan de continuidad de negocio? ¿Saben de alguna que lo tenía así, literalmente? Yo particularmente no conozco, ¿no? No conozco. No sé si tú, Juan Carlos, conoces. Yo le soy sincero, le estaría mintiendo. No conozco, no. Sí, conozco una muy interesante, voy a omitir el nombre, pero voy a explicar a qué se dedica. Es una empresa que fabrica o que tiene relacionamiento con la fábrica de las tarjetas débito y crédito de entidades financieras y de franquicias Visa, Mastercard y American. Creo que con esas tres franquicias, ellos pues obviamente tienen que cumplir también con unos lineamientos de PCI DSS, que es otra metodología asociada a los temas de seguridad de la información. Ustedes se imaginarán lo complejo que es manejar información de tarjetas. Y dentro de sus sistemas de gestión integrado, porque es una empresa que tiene sistemas de gestión integrado, tiene calidad ambiental, salud laboral, seguridad de la información, continuidad de negocio y gestión de servicios. Entonces, dentro de los análisis de riesgos de los procesos, especialmente los que tienen que ver con la parte de administración y gestión de recursos humanos, ellos tenían incluido la pandemia como parte de su gestión de riesgos. No sé dentro del nivel de evaluación en qué nivel estaba, si era un nivel alto, medio, bajo, bueno, de acuerdo a sus criterios, y qué tipo de tratamiento se le dio. Pero conozco de mano que existía un riesgo asociado a la pandemia en esta empresa. Claro, no, yo he conocido también, pero cuando dije que no conocía, porque es que no he conocido a empresa que haya elaborado ya una estrategia de continuidad frente a la pandemia, ¿no? Todo esto ha quedado muchas. Las empresas que yo conozco son empresas que han dejado el análisis del riesgo identificando posibles pandemias como un ejercicio pues académico, pero que hayan tenido ya una estrategia de continuidad y una preparación y un plan de reanudación, no, pues lo desconozco, no. Una última. Y dentro de esta empresa que les menciono, por ejemplo, hay una segregación de funciones adecuada. Y resulta que en la segregación de funciones en muchas empresas se vuelve tú eres el único que sabe hacer eso y tienes todo el proceso aquí en la cabeza. Hemos hecho pruebas dentro de los planes de continuidad de esta empresa en donde no dejamos ir a la persona que abre la caja fuerte para la entrega de las tarjetas, por ejemplo. Entonces simulamos un escenario donde las personas claves dentro de los procesos operativos no están para ver qué pasa. Digamos que de una u otra forma con el tema de la pandemia se pensaba eso. Los ejemplos que nosotros poníamos no eran de un virus como este,
pero sí, por ejemplo, el hecho de haber participado todos en una cena la noche anterior y que a todos les cayó mal el pollo y todos se enfermaron del estómago y que al otro día nadie pudo ir a trabajar o solamente pudo ir a trabajar unos poquitos. Entonces esos escenarios sirven, esos escenarios de esas pruebas funcionan, son interesantes en el sentido de poder medir realmente la capacidad de recuperación o de el aseguramiento en la continuidad. Yo creo que de una u otra forma uno al final termina haciendo pruebas que le permiten a uno orientar la posibilidad de la ausencia de una persona, en este caso por efecto de una pandemia. Sí, creo que es muy buen ejercicio porque es mucho más cercano e imaginable, ¿no? Hemos hablado siempre de la empresa en sí, pero acá tengo una pregunta. ¿Cómo sugieren involucrar en la gestión de riesgos nuestros stakeholders como los partners, clientes, proveedores? Porque son clave y de quienes depende la continuidad de nuestro negocio, ¿no? O sea, de nada sirve si yo estoy continuando, pero o sea, no sé con qué. Bueno, a ver si les explico así rápidamente. En la cláusula 822 del ISO 22301, cuando uno hace el Business Impact Analysis, se nos exige que identifiquemos todas las interdependencias que tenemos internamente y también externamente, nuestros principales stakeholders y entre stakeholders nuestros proveedores. O sea, yo tengo de repente proveedores vitales que sin el apoyo de esos proveedores vitales yo no puedo reanudar operaciones. Entonces los tengo que involucrar. Los tengo que involucrar en mis ejercicios, en mis ensayos. Es más, yo les recomiendo a muchos de mis clientes de que lo tengamos a nivel contractual, que ellos tienen que involucrarse en nuestros ejercicios como apoyo y estar preparados si es que un escenario de amenaza pues se presenta. O sea que la norma lo contempla y nosotros debiéramos, repito, incluso como lo acabo de mencionar, de manera contractual, tenerlo pues claro con los proveedores para que ellos se tengan que involucrar. Porque si no, yo no reanudo operaciones, pues es un engaño. ¿No? Si yo requiero un proveedor importante para que me dé la asesoría tecnológica o de partes importantes y no se involucran, no reanudo operaciones. Eso es. Sí, digamos que aparte de la existencia de la necesidad de esos acuerdos de niveles de servicio a que hace mención Alberto acá, es fundamental la identificación, y eso todas las normas lo tienen, incluso en su numeral, en el numeral 4.2 de la norma habla de la identificación de las partes interesadas, porque evidentemente no solamente son los proveedores, sino los clientes, los accionistas, los empleados, los entes regulatorios, o sea, todas esas instancias que de una u otra forma tienen algún tipo de interés sobre la continuidad. Es decir, a mí como cliente me interesa que mi entidad financiera tenga un modelo de continuidad de negocio en aras de poder asegurar la prestación del servicio y yo, que cuando yo entre al banco, a mi portal bancario, yo pueda hacer todas las transacciones que necesito. Yo soy un cliente interesado y soy una parte interesada de la continuidad de la entidad financiera. Entonces, por ende, esa necesidad de la identificación y de la participación, como menciona Alberto, de algunos de los interesados es vital. Y particularmente, yo no sé si en muchas de las prácticas que ustedes conozcan, hay empresas donde antes, yo siendo proveedor, antes de entrar a hacer cualquier tipo de tarea, a mí me sientan 40 minutos y me dan un repaso de cómo es la empresa. Me dicen que aquí hay misión, hay una visión, aquí hay un sistema de gestión de calidad, aquí usted tiene que ponerse un casco, tiene que andar con camisa de manga larga, tiene que utilizar las gafas, etcétera, etcétera. Le dan a uno una retrospectiva bastante fuerte de todo lo que esta gente ha invertido para poder a uno involucrarlo dentro de cualquier tipo de situación que llegase a presentarse en un evento particular. Pero sí, yo creo que casi que las normas obligan a que las partes interesadas participen. Y obviamente a nivel de gestión de riesgos con más veras, porque a quién más le interesa o a quién menos le interesa que los riesgos no se materialicen. Pues a los dueños de la empresa, evidentemente. Tengo acá otra pregunta que es, ¿cuáles serían los 3 principales indicadores de riesgos, ¿no? De key risk indicators que uno debería monitorear, ¿no? O sea, para tener
así como los KPI, ¿no? Los Key Risk Indicators. Lo dejo a Juan Carlos, pues, para que responda. Claro, lo que pasa es que ese tipo de preguntas que ocasionan honorarios, ¿no? Entonces ahí es el tema de saber qué responder. Pero bueno, no, a ver, el tema de gestión de riesgos puede tener muchísimos indicadores y digamos que uno de los principales indicadores es que un riesgo que se haya materializado, yo tenga la posibilidad de gestionar la lección aprendida y que ese riesgo no se vuelva a presentar. ¿Eso qué significa? Significa que los riesgos, que yo debería tener un indicador que me determine a mí que un riesgo no es recurrente. O sea, que si el riesgo es recurrente, hay algo está pasando. O sea, no estoy haciendo el tratamiento adecuado del riesgo, no estoy tomando las decisiones correspondientes al riesgo. Puede ser que esté pasando de una forma que probablemente las causas por las cuales lo identifiqué no eran las adecuadas. Entonces, un indicador que me determine a mí que un riesgo se repite es algo que yo debería tener. Otro es un poquito más matemático y obviamente esto depende mucho del contexto de las organizaciones. Pues la naturaleza del negocio a veces tiene los riesgos casi inherentes, los indicadores casi inherentes. Pero yo, independiente del tema, creo que sobre el tratamiento de riesgos, que es la etapa que para mí es más importante dentro de cualquier aplicación de la metodología de riesgos, es que el tratamiento sea eficiente, que sea efectivo. Es decir, si yo tengo que tratar, todos los riesgos se tratan, pero algunos riesgos que implican transferencia o que implican implementar un control para mitigar niveles de probabilidad o impacto, si estos controles son efectivos, ese es un buen indicador. Es decir, todos los riesgos tienen que pasar por un tratamiento y aquellos riesgos que requieren un tratamiento especial, pues yo tendría que completarlos al 100% para tratar de cumplir con lo establecido desde la perspectiva de la metodología de tratamiento de riesgos y de tratamiento de riesgos. Creo que Entonces, ese sería otro indicador, ¿no? Yo creo que los indicadores de riesgo, pues los Key Risk Indicators, los KRIs, los vamos a ir elaborando de acuerdo a la naturaleza del riesgo que estamos manejando en la empresa, pero yo identifico riesgo. Una vez que identifico el riesgo, tengo que mitigar el riesgo. Y la mitigación la hago pues a través de unos controles, que eso ya es mi plan de tratamiento del riesgo. Entonces, mis indicadores van a estar, yo debería tener un tablero para poder monitorear cómo está el riesgo en la empresa. ¿Vale? Es decir, mis controles han sido efectivos. O sea, cuando hablamos de los Key Risk Indicators, estamos exclusivamente orientándolos a lo que es la efectividad de mis controles. ¿Funcionan? ¿No funcionan? Rápidamente poder yo identificar los cambios, los ajustes que debo de hacer a mi sistema pues, de mitigación. Eso es lo que yo planteo siempre al respecto, ¿no? Es interesantísimo, pues, y sumamente útil, y creo que toda empresa debiera de tener una vez que ha madurado su sistema de riesgo. Pues ya me estoy saliendo un poco del tema de continuidad, ¿no? Que siempre está relacionado, tener, pues, sus indicadores para el monitoreo y el control de los riesgos. Así es. Ya, muchas gracias. Estamos avanzando en el tiempo y tengo todavía algunas preguntas acá. Hemos hablado siempre de empresas, pero ¿cuál es la aplicación de esa norma en el sector educativo? Es justo que creo que muchos, o por lo menos los que tenemos hijos pequeños, hemos sufrido justo ese tema de la continuidad, no de negocio, sino de educación, de clases. ¿Cómo es en el sector educativo? Bueno, acuérdense que esto es un modelo que se aplica a todo tipo de organización, ¿no? A todo tipo de organización, o sea, y la organización educativa no es ninguna excepción. Tenemos el ISO 21001, que es un sistema de gestión para organizaciones educativas, que se ha empezado a proliferar y a hacerse cada vez más conocido. Un complemento a ese sistema de gestión sería, pues, definitivamente en una organización educativa tener un plan de continuidad. Yo conozco un par de casos, ¿eh? Uno en Lima y uno en Ciudad de Guatemala, organizaciones educativas que han empezado, que han sido, son clientes nuestros, ¿no? Que son organizaciones que quieren desarrollar un plan de continuidad en su organización educativa. Yo diría un plan de continuidad y un sistema de gestión de crisis. Tener un plan de gestión de crisis. ¿Qué pasa si es que se da este tipo de crisis? ¿Cómo reacciono, no?
Acuérdense que algo interesante, lo que le pasó en 1982 a Johnson & Johnson. Johnson & Johnson casi desaparece, de repente nos hemos olvidado. Johnson & Johnson se le presenta un problema sumamente serio con Tylenol. Tylenol, manos criminales en la ciudad de Chicago metieron cianuro en los frascos. Y esto se distribuyó en varias tiendas y murieron pues 7 personas. Inmediatamente actuó estratégicamente el CEO de Johnson & Johnson, habló en los canales de televisión, en los noticieros, y estableció su estrategia invirtió $100 millones en hacer lo que se llama el product recall, recoger los productos. Y bueno, fíjense, pasaron los años y ahí está, sigue teniendo un excelente pues, posicionamiento en el mercado, el caso de Tylenol. O sea, la gestión de crisis es un complemento a lo que es la continuidad del negocio. En estas instituciones educativas veo que lo que se ha querido es tener un plan de continuidad con un sistema de gestión de crisis. Eso es. Pero yo sí quiero separar un poquito el tema de la aplicación. La aplicación definitivamente cualquier entidad, cualquier empresa, cualquier organización puede implementar un sistema de gestión de continuidad de negocio. En eso estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que aquí hay que diferenciar el sector educativo cuando es público y cuando es privado. Cuando es privado, probablemente las posibilidades de accesibilidad van a ser un poco mayores que en el sector público y en el sector rural particularmente. Por lo menos aquí en Colombia ha sido muy complicado que las escuelas públicas a nivel regional rural tengan la posibilidad de conectividad a la educación como lo hacen colegios o en centros educativos de otras instancias, de otra magnitud. Evidentemente, colegios de origen inglés o norteamericano o francés o cualquiera, alemán, cualquiera de ellos, yo creo que tenían las posibilidades y las herramientas, evidentemente no estaban preparados para dictar clases virtuales, pero lo lograron y lograron poner a todos sus estudiantes al frente de una pantalla, de un portátil, de un iPad o de un computador y empezar a desarrollar las clases por allí. Se empezó a fomentar el uso de Zoom, el uso de Cisco Webex, el uso de todas estas herramientas, pero en el sector público no, en las zonas rurales no. O sea, hay zonas de difícil accesibilidad donde ni siquiera hay internet. Entonces, ahí, por ejemplo, digamos que las estrategias de continuidad tienen que ser otras, tienen que ser totalmente diferentes. Hace poco vi una pequeña historia en el CNN en español de una profesora que iba al sector rural en Honduras, si no estoy mal, que iba al sector rural a dictar las clases presenciales y todos los niños con tapabocas, y resulta que a ella le tocaba dictar, siendo una sola docente, le tocaba dictarle a 5 cursos y presencial. Es decir, no había forma de tener una instancia contingente para poder desarrollar la labor. Entonces, yo creo que hay que diferenciar en algunas formas el contexto de la aplicación, pero de que se puede, se puede. Y de que hay estrategias de recuperación independiente de la zona y de la forma, que no necesariamente tiene que ser tecnológica en este caso, se puede. No, yo cuando dije pues que habían casos particulares que conozco como clientes en Guatemala y en el caso peruano, esa empresa, obviamente que pues son instituciones privadas, ¿no? Que tienen los recursos y la capacidad. Lo que tú dices es obvio en nuestro sector, en el sector público, en el sector rural. Ay, por Dios, es tan complejo, ¿no? Y tan complicado. Así es. Yéndonos del sector educativo a las pymes. Tengo acá una pregunta que ¿hasta cuándo se puede mantener la resiliencia si una es empresa pyme, ¿no? Dedicada a la comercialización de ítems que no son de primera necesidad? Desde marzo las ventas no alcanzan para cubrir los gastos fijos. A principios de año hemos creado tienda online, ofrecemos descuentos constantes e igualmente las ventas son mínimas. ¿Qué consejo pueden dar a nuestra participante? Wow, qué pregunta, sí.
digamos que es una realidad y porque definitivamente en este momento la gente no está interesada en comprar ropa, por ejemplo. Y lo más importante en este momento se vuelven temas como la salud, como la posibilidad de tener acceso a salud, de tener la posibilidad de cubrir otras necesidades particulares. Y pues muy probablemente hay gente, alguien me comentaba, me decía, no, yo no compro ropa ahorita porque para qué si un jean que utilizo el lunes, martes y miércoles, pues ya no lo ensucio porque no salgo de la casa. Entonces son situaciones que se van presentando y se van generando a raíz de la misma, las cuarentenas y todo esto. Yo pensaría que no basta solamente con ofrecer descuentos o no basta solamente con ofrecer otras alternativas, sino tratar de buscar estrategias publicitarias diferentes, estrategias comerciales diferentes, o sea, la publicidad aquí, el voz a voz, o la posibilidad de buscar unos mercados emergentes alternativos. Ya buscaron el tema de online y digamos que la multiplicidad del online se podrá dar cuando publiques, por ejemplo, los temas en Instagram, cuando los utilices las redes sociales para fomentar todo este tema, las redes en WhatsApp. Es decir, tratar de ubicar absolutamente todas las diversas posibilidades, tratando de crear una necesidad, tratando de estimar la posibilidad de llegar a eso. Pero obviamente eso puede ser tan etéreo como es una apuesta al final. Es una apuesta que no necesariamente tienes que tener clarísimo que te da resultado. Y digamos aquí que las posibilidades siempre van a estar orientadas, en este caso particularmente, al uso de tecnología. Creería que me acercaría un poquito más a eso, al uso de la tecnología desde todas las perspectivas posibles para tratar de fomentar el asunto. Ahora bien, no sé, cuando yo hice la maestría a mí me enseñaban algo muy importante y es tratar de que no todos los huevitos vayan en la misma canasta. Es decir, tratar de hacer multiplicidad de posibilidades y de ofrecer alternativas que no necesariamente vayan siempre orientadas al tema en este caso, de la venta de lo que estás vendiendo, creo que es ropa, lo que estés vendiendo, porque pues, si hay, digamos, alternativas que generen de pronto posibilidad de amarrar eso con otra cosa que probablemente sea necesaria, pueden ser estrategias que pueden ayudar muchísimo a fomentar este asunto. Y obviamente después de que pase todo esto, tendrás que hacer una revisión muy real, muy constante, muy seria, muy rigurosa, de si seguir o no seguir o de darle un vuelco al negocio. Eso es lo que yo pienso así, pues, sin conocer detalle. Pues. Ya, muchas gracias. Ya estamos bien avanzados en el tiempo. Una última pregunta y de ahí ya sería para cerrar con una foto grupal. El alza o baja del dólar también sería un riesgo y podría ser tomado como un indicador. No sé quién de los dos. Patrick, ¿me puedes repetir, por favor? Sí, el alza o baja del dólar, el tipo de cambio del dólar, también es considerado un riesgo o depende del rubro que uno se encuentre. No, pues yo creo que de la perspectiva financiera y los mercados bursátiles tienen una incidencia definitivamente en el desempeño de la organización, pero estamos hablando de otro tema, ¿no? La subida o baja del dólar sí tiene una incidencia en el funcionamiento de la empresa, si es que exporto. Ahora, directamente relacionado con continuidad del negocio, podría estar relacionado, ¿no? Pero ya creo que es más tema podría ser gestión de crisis, en fin. Pero Sí, directamente relacionado con la parte técnica que estamos hablando de continuidad del negocio, yo creo que no, yo lo veo más en el sector, en el área, en el rubro financiero, ¿no? ¿Okay? Sí, sin duda eso va a representar más un tema de riesgo financiero y riesgo operativo, sin duda. Y puede ser un riesgo positivo como negativo, depende si eres exportador o importador. Eso hay que verlo desde Así es. desde muchas variables.
Pero sí es un factor que hay que considerar en un momento dado. Ahora, también depende de la naturaleza del negocio, porque si la compañía es Western Union, pues evidentemente desde el punto de vista de continuidad podría tener algún efecto. Pero son muchas variables las que dependen para dar una respuesta concreta. Es evidente que para continuidad podría tener algún tipo de relación en un momento dado. Muy Así bien. Veo una pregunta que quiero admitir como última, porque justo se refiere ahora, el giro de negocio tendría que ser parte entonces de la gestión de continuidad de negocios, tendría que ser considerado explícitamente el giro de negocio o cambio del negocio que uno tiene. A ver, ¿cómo es la pregunta, perdón? O sea, hemos hablado de que quizás si veo que no, así no reactiva, entonces tendría que girar del rubro o cambiar de rubro, de giro de mi empresa. ¿Eso tengo que incorporarlo de todas formas en mi plan de continuidad de negocios? ¿O es algo diferente? A ver, lo dejo a Juan Carlos, pues después doy mi opinión. Bueno, ok. A ver, yo creo que aquí hay un tema importante y es que cuando uno hace todo, cuando uno está implementando el sistema, cuando uno hace el BIA, cuando uno hace el análisis de riesgos, cuando establece las estrategias de recuperación, ahí en las estrategias de recuperación es donde uno tiene que tener en cuenta cuáles van a ser las posibilidades para darle continuidad al negocio. ¿Sí? O sea, las estrategias pueden ser no hacer nada y esperar a ver qué pasa. Esa es una estrategia. Como otra estrategia es intervenir inmediatamente y tratar de buscar una nueva alternativa de negocios. Pero todo eso hay que dejarlo planteado. Y hay que dejarlo planteado y probablemente habrá que hacer pruebas y hacer ejercicios para confirmar que efectivamente eso que estoy planeando como una estrategia de recuperación va a funcionar o no va a funcionar. Si dentro de la estrategia está el cambio del negocio, darle un giro al negocio, dadas las diferentes circunstancias, si dentro de la estrategia está, pues bienvenido. Y si la alta dirección le da el ok y dice, oiga, a mí esta estrategia me parece que es interesante porque le permite mantener el ciclo de vida del negocio, maravilloso. Pero todo va a depender desde la definición de la estrategia, desde la definición del VIA, de los RTO, bueno, todo este cuento. Pero sin lugar a dudas, definiendo la estrategia, hago el ejercicio y me doy cuenta que efectivamente sí o no tengo que hacer algunos ajustes, etcétera, y al final eso va a estar reflejado dentro de mi plan de continuidad de negocio. No sé si Ahora, Alberto quiere acá completar. hay algo, ahora, perdón, al principio no entendía bien la pregunta. ¿Podemos decir que el cambio de rubro o giro de negocio es una respuesta que tengamos en nuestro plan de continuidad? Miren, definitivamente que sí. Hoy en día yo lo escucho y ustedes también constantemente. Si no es en el caso peruano, es a nivel mundial. Estoy cambiando de rubro, la palabrita, me estoy repensando. Lo que Horrible, hacía ya no puedo ese hacer. reinventar. Claro, y me estoy reinventando, y en buena hora sí, porque si no se reinventan, colapsan. Miren, hace muchos años, para ser más explícitos, a finales del siglo XIX, 1898, por ahí, un caso increíble fue el caso de 3M. 3M cambió de giro. 3M empezó como empresa minera en Minnesota y fracasó. Y de ahí cambió su rubro, inmediatamente cambió el rubro. Hizo un giro, eso lo podríamos llamar que fue una estrategia de resiliencia, una eestrategia operativa de resiliencia, para buscar la continuidad y hacerse fuerte. Entonces, definitivamente, cuando estamos hablando del pensamiento, ya no tanto operativo, que es lo que toca la continuidad del negocio, ¿no? Como lo conocemos, sino ya es más estratégico. Sí, el cambio de giro del negocio es una alternativa que tenemos que estarla pensando y tener la carta bajo la manga, porque puede darse la necesidad de tener que hacerlo de manera inmediata. Y ya les estoy planteando el caso de 3M, pues, y sigue siendo una empresa poderosísima, ¿no? A la fecha. Sí, ese es un muy buen ejemplo, súper buen ejemplo. Aquí en Colombia hubo una muy particular, una empresa que se dedicaba al transporte de gas a través del tubo, transporte de gas, y dentro del tubo metió una fibra de óptica y creó una compañía de telecomunicaciones, de transporte de datos.
Solamente utilizando la misma infraestructura, utilizando el mismo tubo, metió el cable y creó una red gigante, un anillo gigante para transmitir datos. Es un tema también de visión organizacional, ¿no? O sea, es un tema de tener una open mind full y que los directivos digan, oiga, es la posibilidad de crear un nuevo negocio basado en la misma infraestructura. No tuvieron que romper un pedazo de suelo, simplemente meter el cable en el tubo y le salió perfecto. Esos son temas que permiten moldear y darle ese giro que mencionan en la pregunta. Ahora estoy seguro que en varios acá de nosotros se ha aprendido un poquito, dice, wow, qué capos, ¿no? De tener esa idea que de verdad es muy buena. Claro, se necesita la infraestructura del ducto de gas, pero es una muy buena idea. Ya estamos pasándonos del tiempo, así que creo que ahí sería el momento de cerrar con una foto grupal. Si por favor todos en el auditorio podrían prender su cámara y nos dejan un poco de tiempo para tomar ahí esos screenshots o esas fotos de recuerdo. ¿Cómo se abre aquí la cámara? Hay un simbolito, si es Buenos días, buenos días, me han anulado la cámara. A ver. Señor, ¿cuál es su nombre para poder activarle Nelson. el video? Nelson, ya. Ahorita Buenos le días, ponemos. disculpe. Gracias, no se preocupe. Muy amable. Perfecto. Ya, mientras tomamos la foto, muchas gracias a todos los participantes de estar con nosotros, de parte de TÜV Rheinland Academy Perú y la Cámara de Comercio Peruano-Alemana. Agradecemos la participación de todos los participantes en el auditorio, de nuestros dos expertos, el doctor Alberto y el ingeniero Juan Carlos. Ha sido un gusto tenerlos acá y bueno, todos creo que hemos aprendido algo más sobre un tema muy interesante y más actual que nunca. Esta charla ha sido grabada y ya en unos días va a estar disponible para que si quieren repasar algún punto que es mucha información para tener todo presente, entonces ahí van a recibir una comunicación que les avisa que ya estará disponible el video. Ya, muchas gracias a todos. Síguenos en las redes sociales. Atiendan nuestros eventos. Ahí más tarde, después de la sesión de fotos, compartimos el calendario de los eventos. Ya, Diana quizás me puede avisar si ya tiene las fotos para saber que ya está esta foto de recuerdo. Sí, Jean Patrick. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y lo más importante en esos tiempos, manténganse sanos.